Hola a todos, bienvenidos a la tercera jornada de la semana del kinesiólogo con la organización, y como anfitriones tenemos obviamente la directiva de SOKIME, y hoy día tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro profesor, querido invitado Hegedus desde Estados Unidos, y nos va a hablar de restricción de flujo sanguíneo. Así que primero les voy a contar un poquitito de él. Eric tiene una carrera de más de 20 años de profesión, es un líder, es un innovador en la terapia física y en la educación. Pueden seguirlo de todas formas, además en el Twitter, y además del Twitter está brindando cursos de educación continua en la plataforma de MedBridge, y ahora recientemente va a lanzar inclusive un curso en Trust Me Education, y para los que son SOKIME tenemos un descuento anual en Trust Me Education también. Eric se metió en la investigación porque le interesa mucho los enigmas de la clínica y el cómo poder resolverlos, así que de eso también nos va a contar de seguro hoy día. Voy a cerrar aquí una pestaña que tengo abierta. And now the mic is all yours. Eric, welcome and thanks for this. It's our pleasure to have you. Thank you. It's my pleasure to be here, and thank you all for tuning in. I'll share my screen now, if that's okay. Excellent. Gracias, bienvenido, buenas noches, y gracias por tenerme aquí también. Voy a compartir mi pantalla, si eso les parece bien. Whenever you want. Okay. Are you looking for the button? No, I'm looking for my presentation, ready to go. Okay. And I'm trying to figure out the order, Nick, of if I share it first, then you can't see. So let me share the screen first, and then I'll come back and pull this up. Okay, as you wish. We have time, so don't worry. Okay. Okay. Can we yet see this? Yeah, we don't see it full screen, but we can see. How about now? Can you see full screen? Not yet. We can see your notes. Okay. Nick, maybe it is because you're using presentation mode. Oh, I see. Okay. Any better there? No, not yet. I don't have Not Mac, yet. so I can be pretty useful this time. Okay, let me try again. Okay, so let me stop that share. Let me try again. Almost there, Nick. Pancho, ¿quieres decir algo? Francisco, do you want Ok, to say recuerden something? ir dejando las preguntas para el profesor Hegedus, y al final de su presentación lo vamos a presentar para él. Recuerden irlo dejando en el chat, por favor. Eso. How was that? There you go, Eric. Yeah. Yes. Well, thank you. I'm going to talk about blood flow restriction therapy. Voy a hablarles de la restricción de flujo sanguíneo, de la terapia relacionada a esto. The two articles that you probably need to get, or I can give them to Nick after, are one by Hughes et al. In the British Journal of Sports Medicine, and the other one by Patterson et al. In the Frontiers of Physiology. Los dos artículos de los que tenemos que estar al tanto y que me los puede enviar después para que los pueda facilitar son uno de Hughes y uno de Patterson, así que después vamos a poder compartir ese material. Si Eric lo comparte, no hay problema.
Great. And so a brief introduction of myself. I have two Great Danes. So you can see them in the left picture and in the far right picture. Un poquito de mí les voy a contar también. Aquí pueden ver que tengo dos perros grandes daneses, el de la izquierda y el de la derecha también. And the other pictures are where I live, Hilton Head Island, South Carolina, and the alligator is not a pet. Ahí también pueden ver de donde yo soy. Estoy cerca de Carolina del Sur. Y bueno, pueden ver que el cocodrilo que aparecía ahí no es una mascota, por si acaso. So the way I got to this blood flow restriction presentation is, if you've tuned into Nick's other broadcasts, I have been going down the learning path of prescribing exercise more effectively. Bueno, el cómo llegué yo a la terapia de restricción de flujo sanguíneo, si es que se han podido sintonizar a las otras transmisiones, por así decirlo, a los Kine Talks que yo he realizado antes y he invitado a Eric, es porque se ha metido mucho en el cambio de paradigma relacionado al ejercicio últimamente. And this is a diagram of my own creation that lists constructs that I think every physical therapist should consider when they're prescribing exercise to their patients. Y este es un diagrama que creé yo y creo que es algo que todos los terapeutas físicos tenemos que considerar cuando estamos creando ejercicios para sus pacientes. Okay, so thought experiment. Muscle weakness is a major issue in musculoskeletal rehabilitation. And in order to gain muscle strength and hypertrophy, you need to have loads at 70% of a 1 repetition max. Bueno, vamos a hacer una especie de experimento para pensar un poco. Por ejemplo, sabemos ya que la debilidad muscular es un problema mayor en la rehabilitación musculoesquelética, pero la fuerza muscular y la hipertrofia requieren un 70% de un RM en el entrenamiento. So this is a question to your audience. What percentage of your patients do you think you're achieving 70% of a 1 repetition maximum during rehabilitation? Así que esta es una pregunta para la audiencia en realidad, y esta sería, ¿cuántos de ustedes están pidiéndole a sus pacientes que en el fondo, en porcentaje, hagan esto en la terapia física hoy? Let me know what their responses are. ¿Quieres saber cuáles son sus respuestas? Maybe a show of hands would be useful as well. Pueden alzar la mano o poner ahí quizás escribir algo en el chat si quieren también. ¿Cuántos de ustedes están utilizando eso hoy día, esa cantidad de carga? A few are, actually. That's great. Small percentage or a lot? Hasta ahora un pequeño porcentaje, just a few, maybe less than 1% of the colleagues are doing this. Yes. Okay, and I would say that's very consistent with physical therapy here in the United States, that we're mostly not getting to those loads. Yo creo que es algo muy consistente con lo que pasa aquí también en Estados Unidos. No estamos siendo capaces de llegar a esa carga. So this is where blood flow restriction comes into play. Así que aquí es donde la restricción del flujo sanguíneo entra en juego. So let me give you some background. This came from a Japanese researcher, Dr. Yoshiaki Sato, and it was called Katsu training. Así que déjeme contarles un poquitito de lo que hay detrás de todo esto del BFR. Esto viene de Japón, del doctor Yoshiaki Sato, y se denominaba antiguamente entrenamiento de Katsu. And the goal is to get partial arterial obstruction using a band or a strap and complete venous obstruction. Y el objetivo es, de alguna manera, generar una restricción del flujo sanguíneo arterial y también del flujo venoso completamente a través de algún tipo de venda compresiva. And when you do this, you induce certain happenings in the body like hypoxia, metabolic stress, and mechanical stress. Y cuando haces esto, genera algunas respuestas metabólicas en la persona, por ejemplo, la hipoxia, el estrés metabólico y también de alguna forma inclusive una respuesta mecánica. And metabolic stress is the accumulation of metabolites like lactic acid, sodium, potassium. Y el estrés metabólico hace referencia a la acumulación de metabolitos como por ejemplo el sodio, el potasio y el ácido láctico.
And mechanical stress just means applying a load to the contractile muscle tissue. Y el estrés mecánico hace referencia simplemente a aplicar un estrés mecánico al tejido contráctil. And of the two of these, metabolic stress is likely has a greater influence on your gain in strength and muscle size. Y de estas dos cosas, el estrés metabólico puede jugar un rol importante en las ganancias de fuerza y también del tamaño de los músculos. So this is the great part of blood flow restriction training, which is that you get an increased recruitment of type 2 muscles, an increase in systemic hormones and cell swelling, all of which cause the same muscle hypertrophy, strength, and function that you get as doing heavy load. Y esto tiene como resultado el estrés metabólico un mayor porcentaje de reclutamiento de fibras musculares tipo 2, de hormonas sistémicas, también de alguna forma genera una inflamación a nivel celular y te puede permitir llegar a las ganancias de fuerza muscular que podrías obtener usando unas cargas mucho mayores. So to summarize these first two slides, we have a problem, and that is that we want to rehabilitate our patients and their muscle weakness at 70% of a 1 repetition maximum, but we don't get there with almost any of our patients, and blood flow restriction allows us to get there at a lesser load. Entonces, para resumir un poquitito de estas dos diapositivas iniciales, tenemos el problema de que en la práctica clínica sabemos que necesitamos acercarnos a un 70% de un RM. Es difícil de medir esto, no sabemos si estamos seguros o no de estar aplicándolo en la práctica, pero por otra parte, el BFR nos ofrece una solución porque podemos generar un cambio similar sin necesidad de llegar a esa carga con respuestas positivas. So again, the theory is that creating the metabolic stress and the mechanical tension causes your system to react in such a way that it's similar to high load weightlifting. Entonces, la teoría dice que la isquemia y la hipoxia que puede causar el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo puede inducir un estrés metabólico y también mecánico, y de esa forma puedes obtener de alguna manera los cambios similares a los que hace el entrenamiento de hipertrofia con mayor carga. So I want you to think of populations that you see that would benefit from low load rehabilitation to gain muscle hypertrophy. Tell me what you think that might be. Entonces quiero que ustedes piensen en la población que están atendiendo actualmente y quiénes podrían ser los pacientes candidatos o la población objetivo que se podría beneficiar de este tipo de entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo. Díganme, ¿quiénes podrían ser estas personas? Do you want them to... Okay. Quiere que respondan en el chat. Participen, colegas. ¿Qué tipo de población creen que se puede beneficiar de todo esto? Almost everyone is answering post-surgical. Yes. And older patients correct. as well. Correct. Older patients as well. And the last group is those with knee osteoarthritis, because we know that high load impactful exercise hurts people with knee and hip arthritis, but this method does not. Y particularmente lo último podría pensar en el fondo uno en los pacientes con artrosis de rodilla, porque a veces están muy sensibles o sienten o piensan que el ejercicio los puede lastimar por hacer ejercicio con carga, pero se dan cuenta o pueden darse cuenta que con este método no necesariamente es así. So are there any restrictions to blood flow restriction? There are. We only have evidence in elderly people with sarcopenia. Tiene algunas limitaciones la restricción de flujo sanguíneo. Solamente tenemos evidencia con personas que tienen, por ejemplo, sarcopenia. Those with quadriceps weakness after ACL reconstruction. Aquellos con debilidad muscular del cuádriceps después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. And those with knee osteoarthritis. Y también en aquellos que tienen artrosis de rodilla. So we don't know what effect restricting the blood flow would have in a patient with cardiovascular disease, for example, peripheral arterial disease, diabetes, and any other population that we haven't mentioned so far. Y eso es un problema porque no sabemos en realidad el impacto que puede tener la reacción de flujo sanguíneo en pacientes con problemas cardiovasculares, con algún tipo de trastorno periférico arterial, con diabetes o con las otras poblaciones que no han sido estudiadas aún. So like most things in physical therapy, this isn't the newest answer for everything, but it does have its application.
Así que como muchas de las cosas en terapia física que van apareciendo, esta no es la respuesta para todo, pero tiene algunas aplicaciones. So let me give you some very practical application for your clinical practice tomorrow. Así que ahora déjenme darles algún tipo de consejo más práctico para la aplicación, inclusive en la clínica, mañana mismo. And this comes from the Patterson article that I mentioned earlier that's in Frontiers of Physiology in 2019. Y este viene del paper que mencioné anteriormente de Patterson, así que luego lo va a compartir, que es del año 2019. You see that the occlusion pressure, the arterial occlusion pressure, is between 70 and 270 millimeters of mercury. That is a huge range, but effect in research has been noted throughout that entire range. Sabemos ahora que la presión con la que puede ocurrir la oclusión es un rango entre 70 y 270 milímetros de mercurio. Se pueden dar cuenta que ese es un rango muy amplio, pero eso es lo que ha podido hasta ahora demostrar la investigación. And our best guess is that it should be about 40% of the arterial occlusive pressure. Y nuestra mejor apuesta hasta ahora es que debería ser algo así como un 40% del total de esa presión de oclusión, lo que apliques. And this should be performed 2 to 3 times a week at a 40%, 1 repetition maximum, 2 to 4 sets, 15 reps, 30 to 60 second rest between. You can see that there. Pueden ver aquí lo que aparece en la diapositiva como una especie de guía, que esto se puede hacer 2 a 3 veces a la semana usando un 40% de un RM con 2 a 4 series, cerca de las 15 repeticiones, dando segundos de 30 a 60 entre las series de ejercicios y para permitir en el fondo la reperfusión. The hard part and where your clinical reasoning comes in is all of these parameters interact with each other. La parte difícil es que todos estos parámetros interactúan entre sí. So a large pressure cuff and higher pressure may require less load, less reps, etc. Así que, por ejemplo, una persona que requiere más presión para poder generar este tipo de efecto, quizás va a significar que necesite también menos repeticiones, menos carga o menos series. And not only can blood flow restriction be done with resistance exercise, but also cardiovascular exercise. Y hay que pensar que no solamente esto se puede utilizar para los ejercicios que son de fuerza, sino que también se utiliza para el ejercicio cardiovascular. And you can see one post-op progression that talks about actually doing this in bed and then while walking and then through exercise and return to activity. Y pueden ver que aquí en la diapositiva, de hecho, coloqué una especie de progresión para un paciente que puede ser un postoperado, donde se usa primero el BFR, inclusive en los periodos de reposo en cama, después se combina con un trabajo de baja carga caminando, después se puede empezar a meter un poquito más de resistencia hasta que haya más carga. And here are your aerobic exercise guidelines. Y aquí tienen algunas guías para el ejercicio aeróbico. Note that all of the studies have been done with either cycling or walking. Es bueno notar de que los estudios que se han realizado se han hecho solamente hasta ahora, ya sea con bicicleta o caminando. Which again means you can institute blood flow restriction training pretty quickly after surgery, because you can do it in bed or while they're just learning to walk again. Y en el fondo eso de alguna forma nos entrega un marco importante pensando en que lo podemos implementar rápidamente en un paciente postoperado, ya sea mientras está en la cama o incluso empieza a caminar como al reentrenar la marcha. Occasionally, side effects noted in research are the patient will complain of muscle soreness or pain. De alguna manera lo más común es que el paciente se pueda quejar de que está un poco sensible o adolorido después de esto. If they complain of numbness and tingling, your pressure is too high. Si se están quejando de adormecimiento, cosquilleo, es porque la presión que estaba utilizando es muy alta. So here again is a summary of the evidence, which is that by far, there's probably now 50 studies done in the elderly with sarcopenia. Aquí está un resumen de la evidencia actual, donde podemos ver que existen inclusive casi 50 estudios en la población de adultos mayores que han sufrido de sarcopenia. And about 5 studies each in post-operative ACL and knee OA.
Y también existen algunos otros estudios en los pacientes postoperados con lesiones de ligamento cruzado anterior y también en artrosis de rodilla. And blood flow restriction is better than the quad sets and straight leg raises you're doing post-op now. Y esta restricción de flujo sanguíneo es mejor que la serie de cuádriceps y elevaciones de piernas estiradas que estás haciendo actualmente. 70% of one repetition maximum is still the best way to create strength, hypertrophy, function, and performance, but blood flow restriction is very close at a far safer load. La mejor manera de seguir generando cambios en la fuerza y también hipertrofia sigue siendo que uses un 70% del RM o algo más parecido a eso, pero puedes lograr efectos similares con mucha menor carga de manera segura utilizando la restricción de flujo. So to summarize again, it's safe. You can see an article by Minetti et al. In 2019 in the American Journal of Sports Medicine. They examined the safety of blood flow restriction therapy and have determined that in a musculoskeletal population, this is a safe intervention. Se pueden dar cuenta, a modo de resumen, que en manera clara esto es seguro. Y un artículo de Minetti en el Journal de American Sports se logró determinar de que para las condiciones musculoesqueléticas el BFR es seguro. And that blood flow restriction will produce increases in strength, muscle hypertrophy, and function, but at far lower loads than heavy lifting. Y también llegaron a la conclusión de que el BFR produce cambios importantes y positivos en la hipertrofia, en la fuerza y en la función, pero sin necesidad de hacer el levantamiento pesado. I'm going to stop here for questions because I want to answer any questions that there are about this or prescribing exercise in general before I move on to another sort of interesting topic in exercise prescription, and that is myofascial chains and fascia integrity and that new fad. Dice que quiere hacer una pequeña pausa para ahora tratar de responder algunas de las preguntas que exista por parte de la audiencia, antes de moverse a un tópico que también quiere compartir con nosotros después, que tiene que ver con ejercicios y caderas miofaciales y otras cosas que también están haciendo tendencia. So you can stop sharing if you want, Eric, and we can see if the audience already has some questions, and I'm going to let Francisco speak now so he can ask the questions. Francisco, Okay, en tus one manos. is regard. Oh, you tell me, Nicolas. No. Okay, Professor Hegedus. One is regarding the safety of blood flow restriction training. Is that what are the chances of generating thrombosis using this technique in patients? I mean, what percentage of people using this method generate thrombosis? That's a great question, and it's exactly what I think of in a post-op population and in a group that is not active. Esa es una gran pregunta, pensando particularmente en el grupo de pacientes, en el fondo, que puede ser posquirúrgico y que no está suficientemente activo. There are no reports in the literature right now of thrombosis or a thromboembolism with blood flow restriction training. No existen reportes hoy día en la literatura de problemas relacionados a trombosis venosa profunda o antecedentes de tromboembolismo que se relacionen a la restricción del flujo sanguíneo. I also don't think that there have been great studies looking within the hospital using this therapy when somebody is on a blood thinning anti-clotting medication. También pienso que quizás no hay todavía investigación que específicamente esté estudiando una población que está, por ejemplo, tomando algunos tipos de fármacos, o si es un paciente postoperado que está en cama, que quizás toma remedios anticoagulantes o algo así. So we don't know for sure yet. There have been no reports of a thrombus or a thromboembolism. I am sure it's a possibility. Hay reportes, pero él está seguro de que puede ser una posibilidad. But we can also say that it's also a possibility in the common musculoskeletal setting in the post-surgical patient as well. Yes, and so we don't know that blood flow restriction increases that risk.
Yo le digo que también eso es una posibilidad en el paciente, en todo caso, que tienes ya en la clínica musculoesquelética, en todo caso, así que en realidad es bueno pensar que quizás sí, no tenemos la certeza de que aumente la probabilidad de un evento de ese tipo. Francisco, cuando quieras. Next question. Is there a range of blood pressure that you consider safe? I mean, because most elder people have high blood pressures, would you consider that there's a range of safety in blood pressure? It's another great question. There is not, there have not been any reports that there is an unsafe blood pressure at which you would not use blood flow restriction therapy. There have been some articles that suggest that you may have an increased risk and stress the cardiovascular system too much with blood flow restriction therapy, citing some theoretical happenings in the body, but nothing with hard evidence. Todavía no hay evidencia dura de que eso sea medido, así que en realidad puedes pensar que efectivamente la compresión o la restricción puede generar cambio en el sistema cardiovascular, pero nada que sea muy duro aún. I think, Eric, if you allow me, maybe we need to introduce some of the colleagues that haven't heard of this or maybe haven't applied this before in how you do it, because some of them might think that you are occluding the arteries and you only need to occlude the veins and maybe have an ultrasound or something to check the pulse. And maybe I'm not sure if everyone is familiar with this. So could you guide the step through, and I'm going to translate my question as well, if you allow me. Please. Yo le estoy diciendo que quizás sería bueno que él haga un paso a paso pensando en el fondo en las personas que quizás no están familiarizadas con la BFR, considerando que también en esta charla hay muchos estudiantes que quizás no han escuchado de esto, porque no es ocluir completamente y tampoco es comprimir a tontas y a locas, sino que más bien uno tiene que pensar en el pulso, en un ultrasonido, en algo que te pueda permitir guiar esto, tomar algunos parámetros y no es llegar y apretar. Así que bueno, él no lo mencionó y creo que lo diga para que quede claro. ¿Ya? There you go, Eric. Thank you. So there are different procedures. I'll go over the easiest one first. Hay diferentes procedimientos. Voy a cubrir lo más fácil primero. In a healthy person, as you saw from my picture to start it, you can simply take a band or a strap and pull it tight, either around the area between the deltoid and the biceps, or as proximal in the hip as you can possibly tie that band. And as long as you don't have numbness or tingling, that amount of pressure is tolerable to your system. That's in healthy people. En personas sanas, para hacerlo más fácil y en el fondo que sea más práctico para todos los que están aquí escuchando, puedes tomar algún tipo de venda compresiva, colocarla lo más proximal posible en el brazo y generar presión, y también lo más proximal posible en la extremidad inferior, cerca de la ingle, generar presión, y mientras no estés sintiendo cosquilleo o adormecimiento en la extremidad, debería ser una presión que estás tolerando de forma cómoda en personas sanas. If your population, your patient population is the elderly, who are not healthy elderly, but might have high blood pressure or hypertension or high cholesterol or any of those things, there is a unit sold. I'll stop there. Y en las personas que son adultos mayores, que probablemente tengan alguna amplia gama de comorbilidades, de cambios en la presión arterial, en el colesterol, etcétera, debería haber alguna unidad o algo así, dijo que iba a detenerse acá para que yo tradujese. That takes the pressure through a cuff, like a blood pressure cuff, and then you can adjust what percent of occlusion you want to have based on the blood pressure. Y en esos escenarios, pensando en el fondo en la cantidad de presión que pueden tolerar y si tienes algún tipo de manómetro o algo que pueda medir esto, deberías entonces tener un número y así podrías ver cuánto toleran. The elastic straps cost $35 American, and that more sophisticated unit is $400 American. Una cinta elástica puede ser $35 y el elemento más sofisticado de cómo medir todo esto de manera objetiva puede costar $400. Does that answer the question, Nick? Yeah, I think so. Le responde un poquito los guías a los que no habían escuchado quizás esto también. And just to be sure, Eric, you would only apply the BFR in this place
or right? in this place. Yes, Right? all of the studies are as proximal on the upper extremity as you can get it and as proximal on the lower extremity as you can get it. Quería enfatizarlo solamente, pero para poder hacerlo más gráfico con el osito, esto es lo más cerca posible de la ingle o lo más cerca posible de la axila. No hace falta que se pongan más creativos que eso, colegas. Así se han hecho los estudios. Next one, Francisco. Thank you, Eric. Thank you. We have another question that is related to the arterial occlusive pressure. Basically, is that how you calculate it? Is there a mathematical formula to calculate AOP? Yeah, so if you buy the expensive unit, AOP is calculated for you. Si te compras la unidad costosa, eso te lo calcula una máquina. If you are doing it on your own, you are guessing in a healthier population, you are guessing that somewhere between those parameters that you saw, 70 millimeters of mercury pressure and what was the high end, 140 or 240? So somewhere in there is a guess. En las personas en las que sean poblaciones en el fondo sanas, puedes tomarte esto como una apuesta entre los 70 o 270 que dice la literatura, pero no es tampoco a ciencia cierta. And you're paying attention to clinical symptoms like numbness, tingling, and pain. They should have none of those. Pero estás poniendo siempre atención a los signos y síntomas que pueda arrojar obviamente el paciente. No debería haber dolor o de alguna manera esos cosquilleos o adormecimiento. But just to be sure, Eric, would you check the pulse while you're increasing the pressure proximal? Yeah, I do check the pulse. I'm not sure what information it gives me other than the pulse is weaker than it was before I put the device on. Y le digo si es que él chequea el pulso como para tener más información o no. Me dice, sí, lo único que puede en realidad descifrar de eso es que el pulso se puede debilitar después de hacer más presión simplemente. But I'm sure that in some courses, some guys are teaching that you can calculate this occlusion pressure as long as you increase the pressure, and if the pulse disappears, then that's your maximum pressure, and then you can calculate the 40% or something like that. Yeah, you would think that would be the case, but again, it seems like people are mostly guessing by pumping up the cuff to 70 millimeters of mercury or 140 millimeters of mercury and not doing much beyond that. Yo le digo que, bueno, que lo que se enseña en los cursos suele ser un método que, entre comillas, es más medible, pero parece ser casi que adivinanza solamente, porque en los cursos quizás los que han participado en ellos de aquí te dicen que tomes el pulso, que aumentes la presión hasta que desaparezca el pulso, y eso sería la presión de oclusión. No quieres hacer oclusión arterial, por lo tanto, desde ese pulso que calculaste, desde esa cantidad de presión en el manómetro, reduces hasta tener un porcentaje, pero en realidad dice que lo que hacen en la evidencia es ponerlo en 70, 140 milímetros de mercurio, y eso es suficiente. Excellent. Thanks, Eric. Sure. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yeah, because basically in the prescription of exercise with blood flow restriction, how do you know that how much is enough? I mean, how many volumes, how many total repetitions is what it's recommended for lower extremities, upper extremities? When is enough? So that's also a great question, and does not seem to be a differentiation between lower extremities and upper extremities, and it looks to be 2 to 3 times a week for the training, and you do 2 to as many as 4 sets of 15 reps, give or take 5 reps, and that seems to be the recommendation, which is in an earlier slide, and I can send you guys the PDF, but it lists the parameters by which you should prescribe this exercise. Dice que no había mucha diferencia entre lo que pudiese ser extremidad superior y extremidad inferior, pero están esos parámetros que ya mostró en la diapositiva anterior que va a poder compartir y después yo los puedo también compartir con todos los demás, donde aparece que utilice algo así como cerca de 15 repeticiones, cerca de 4 series o algo así, y de alguna manera esa sería como una manera más subjetiva, pero también maybe you might use the rate of perceived exertion as well, or you're not interested in that, Eric?
The recommendation, Nick, I think that's a great idea. The recommendations don't list a rate of perceived exertion as a way to prescribe. Yo le pregunto si es que usa la especie de percepción de esfuerzo del paciente, pero me dice que las recomendaciones enlistadas hasta ahora no lo aconsejan así literal todavía, que es una buena idea probablemente. Excellent. You want to share with us a little bit of another topic, Eric? Sure. And I put in the chat the recommended prescription Excellent. for weight training, and I'm going to put in now the one for the occlusion pressure. Ahí puso las recomendaciones en el chat en todo caso, Eric, lo volvió a escribir, son 2 a 3 veces a la semana, el 40% del RM, 2 o 4 series, cerca de algo así como 15 repeticiones con un descanso de 30 segundos a 1 minuto entre medio. Y ahora, And this is for aerobic exercise. y ahora va a poner otras cositas que tienen que ver con ejercicio aeróbico también. Okay. Okay. No, I think you can share the other topic if you want. Eric, thank you. Okay. Okay, so how many of the audience, again, show of hands, however you want to find this out, Nick and Francisco, how many of them know these theories of biotensegrity, fascia integrity, and myofascial chains? ¿Cuántos de los que están aquí presentes han escuchado de las teorías de biotensegridad y cambios miofaciales? Puede ser por una alzada de manos solamente. A lot of them are raising their hands. Yeah, I see. Okay. Interesting. How many of them use it in their daily practice to prescribe exercise? ¿Cuántos de ustedes lo usan en la práctica clínica diaria para la hora de prescribir ejercicios? We're seeing a few faces like this. Okay. Yeah, I see. Okay. So a few using it. Why? Algunos lo usan. ¿Por qué? I think there are some doubts about what you're going to share now. Well, I'm not saying I agree or disagree. I'm just wondering if you're using it based on what clinical reasoning, what theory you ascribe to, what evidence you've read. I'm trying to get to how widely it's used. Quiero saber cuán amplio puede ser o ha sido usado esto por ustedes, y en el fondo si es que han visto evidencia al respecto y de cómo se puede esto implementar o cómo se hace en la clínica. I think a lot of us have been taught somehow that fascia was very important. Okay. And so to work on fascia, do people mostly do myofascial release? Is that popular? I think it's popular, but I think the paradigm is shifting away from that. Okay. I mean, we still do manual techniques, but we don't believe that the tissue is changing actually. Yeah. So I'm gonna present sort of two sides, the two groups that are arguing with each other about the importance of fascia. Ahora vamos a hablar justamente un poquitito de los dos grupos que hablan de los argumentos ahí, las discusiones que hay en la fascia. Yo le estaba contando de que muchos hemos sido formados en el fondo en técnicas de liberación miofacial, pero que el paradigma está cambiando en una dirección en la que si bien podemos utilizar técnicas manuales y aplicar intervenciones en el paciente de este tipo, no estamos creyendo que están cambiando realmente los tejidos. Can you translate Sebastian Ortiz's comment for me? My professor. Sebastian has professors that are teaching them that. Okay. Myofascial release? Yeah, myofascial release and the importance of fascia. Okay. It's like the secret book of fascia. The secret book of fascia. You can make up your mind after this whether you still want to use it or not use it.
Después de esto que voy a presentar, pueden de alguna forma decidir ustedes mismos si es que quieren usar algo así o no. This question is just for Sebastian Ortiz. Esta pregunta es para Sebastián Ortiz. He can answer in English as well. Okay. Is learning the body in segments like we do in PT school appropriate? And why or why not? ¿Es apropiado aprender las partes del cuerpo así como por segmento? ¿Y por qué sí o por qué no? Creo que sí me parece importante aprender igual algunas partes del segmento para conocer la anatomía del cuerpo humano, pero no sé si bien, dependiendo del sentido a qué va. O sea, no puedo dar como una respuesta si es importante o no, puede ser que sea importante en algunos casos y quizás en algún caso no. He considers important that maybe you can teach or learn about the different parts of the body, but depending on the case, it might be important to treat a part of the body, and it might depend. Yes. And so the reason in physical therapy schools it is broken down is because when you have a young physical therapy mind, it helps to learn things in smaller chunks. Y bueno, cuando eres un terapeuta físico joven, es muy probable que te hayan enseñado en el fondo por partes. And so as you get to be a more experienced physical therapist, as your physical therapy mind ages and grows, you start to think about connections between the body segments. Y en la medida que estás de alguna forma creciendo y pasan los años en la profesión, ya empiezas a pensar ahora en la importancia de que se integren todas estas partes del cuerpo y empiezas a ver el cuerpo y la persona en vez de las partes. And perhaps you've heard of regional interdependence. Y quizás han escuchado hablar de la interdependencia regional. And so one way that there is referral of pain between segments of the body Así que una de las maneras en las que puede haber dolor referido en diferentes partes del cuerpo, the reason you can have an injury and in one part and feel pain in another part that's either proximal or distal is the fascia. una de las razones por la que puedes experimentar dolor referido, por ejemplo, teniendo un problema proximal, pero experimentando dolor quizás proximal o quizás distal, una de esas razones puede ser la fascia, puede que esté involucrada. So if we talk about fascia, you have to discuss the definition because traditionally the epimysium, the perimysium, and the endomysium were the things that we called fascia. Primero, para pensar en el fondo en lo que podemos hablar de la fascia, hay que hablar de la definición o lo que se define como fascia, que antes solíamos hablar del epimisio, el perimisio, y lo que se define como la fascia. So if you use that definition, it is hard to imagine that there is a connection between parts of the body. Si piensas en esas definiciones, quizás es difícil pensar que hay conexiones en las partes del cuerpo. If you use the osteopathic definition, which is epidermis, dermis, fat, blood, lymph, blood and lymphatic vessels, and everything else is considered fascia, then you have a different understanding that it actually can conduct force and connect parts of the body. Si en cambio utilizas la definición de la osteopatía, que se refiere a la fascia como la piel y todas las capas de la piel y todo lo que compone lo que hay debajo de la piel también, quizás puedes pensar mucho más en que tiene sentido integrar todas estas cosas. So when you read literature given to you about fascia, you have to understand what definition of fascia that author is using. Así que cuando leas de la fascia o cuando tengas de alguna forma un paper ahí encima, trata de preocuparte o de descubrir qué tipo de definición de fascia o a qué se está refiriendo el autor que está describiéndolo. It was so confusing in the literature that a group of people convened the Fascia Nomenclature Committee and talked about defining fascia at a micro level, which you can see there, but also defining it at a macro level called the fascial system. Fue tanto en el fondo la discusión que se generó en todas estas diferencias de argumento que hubo una especie de comité encargado de redefinir la nomenclatura de la fascia y se definió a un nivel micro y a un nivel macro, donde el macro se refiere al sistema facial. And the macro definition is where biotensegrity, tensegrity, myofascial chains, all of that theory comes from.
Y el sistema macro o el sistema facial es de donde viene toda esa parte más teórica relacionada a las cadenas miofaciales y a la parte más teórica de eso. So here is the battle that's taking place. On one side, you have the scientists, the biomechanists, the people who believe in motor control. Fascia is inert, and talking about the fascia conducting force between segments of the body is absolute quackery. Eric, are you trying to share your screen and I'm not watching it? I think I'm sharing my screen. I'm not watching it. Can you press the button again, please? Y le digo si es que está tratando de compartir la pantalla porque se está... There you go. Ahora, it's easier for me when I can read, obviously. Sure, sure. Le digo yo que como estaba leyendo algo, me parecía extraño que no lo viese por nosotros, pero hay en el fondo dos grupos ahí en la batalla que se puede formar de las personas que hablan de la biomecánica, del control del movimiento, que dicen que la fascia es inerte y que esto es algo así como basura, magia negra. On the other side of it is some clinicians who in their heart believe that the fascia is very important in transmitting force from one segment of the body to the other, in conducting pain sensation from one segment of the body to the other, and is the reason in ACL tears that you see, for example, dynamic valgus happening at the hip, the knee, the foot, and the ankle. Y por otra parte tenemos el grupo de colegas o terapeutas que piensan en la biotensegridad, en cómo la fascia de alguna manera es un sistema dinámico que de alguna forma puede explicar que existan cadenas y que de alguna forma también puede explicar que tengas un dolor a distancia, y esos terapeutas también piensan, por ejemplo, en que podrían darle explicaciones cuando una persona tiene una lesión del ligamento cruzado anterior y existe un valgo dinámico y unos cambios que se pueden visualizar a través de lo que pasa en la cadera, en la rodilla, en el tobillo y en el pie. And likely, as with most arguments that you see on Twitter, and by the way, Nick, I finally know who Adam Meekins is because you told me about him, and he and Chad had a thing. But there is always a middle ground. It doesn't have to be polar opposites. Dice que siempre hay un terreno intermedio, no tiene por qué haber polos opuestos. Me dice que ahora descubrió ya quién era Adam Meekins porque la última vez que conversamos, tuvimos un conversatorio el año pasado con Eric y con Chad al mismo tiempo, y ahí hablamos de quién habría dicho esta frase, y Chad la había reconocido, pero Eric no. Y Adam Meekins es conocido por ser una persona un poquito más absolutista en algunas cosas, por así decirlo. And the theory that unites both the scientists and the clinicians who believe in biotensegrity is mechanotransduction. Y la cosa que reúne en todo caso a los clínicos, ya sea que piensen o no en la biotensegridad, o los que piensan más en el control del movimiento y no creen tanto en esto de la fascia, es la mecanotransducción. Es lo que tienen en común. So before we go into what does mechanotransduction mean, let's talk about the fascial models. They are based on the thought that our bodies are a bag of skin and fluid with bones floating in them. So there must be something to explain why we have integrity. Dice que primero, antes de hablar de la mecanotransducción, vamos a hablar de algunos modelos faciales, y primero pensando en el fondo en que la gente empezó a reflexionar respecto a esto, que debemos ser más que un saco de huesos y tejidos blandos. De alguna forma existe por alguna razón integridad en nuestros cuerpos. Algo tiene que explicar esto. And so you will see them use very often a model with bone and string to represent the fascial system, and that's one of the pictures that you see. Y una de las fotos que pueden ver ahí visualizando la diapositiva es que justamente los huesos y estas uniones o estas cuerdas suelen ser una manera de graficar el cómo luce el sistema facial. Back to mechanotransduction and what does it mean? I won't bother to read you this slide, but instead let me show you a picture. No me voy a molestar en leerles en realidad la diapositiva, pero mejor deje mostrarles esta gráfica. So all mechanotransduction, by the way, this is why your physical therapy prescribed exercises actually work. Bueno, pensando en lo que es la mecanotraducción, esto es la explicación de por qué los programas de ejercicio en terapia física funcionan. And I am going to use a stress fracture as an example.
Y voy a utilizar una fractura por estrés como ejemplo. When you have a stress fracture or let's say osteoporosis, Cuando sufres de una fractura por estrés o tienes osteoporosis, so some disease where the bone is weakened, o piensa en alguna enfermedad donde el hueso se ha debilitado, and you provide a mechanical stimulus, which is weightlifting, y tú provees de un estímulo mecánico que puede ser levantar peso, it creates a tissue stress and then a cellular stress. genera un estrés en el tejido y también genera un estrés celular. The cell responds to that stress by modifying the tissue, in this case, strengthening the bone. Y ese estrés hace que de alguna forma el tejido reaccione y en este caso lo que hace es modificar el hueso. That creates improved ability of that bone to handle stress, which means you can then increase the mechanical stimulus. Eso genera una nueva capacidad de ese hueso de generar o manejar, en el fondo, poder lidiar con ese estrés y nuevamente significa que puedes volver a lidiar ahora con más carga o más estímulo mecánico. So we know that the stimulus is conducted through a cell and between cells that are adjacent to each other. Así que sabemos que el estímulo se puede conducir entre células y entre tejidos que son adyacentes uno del otro. Where the believers in biotensegrity get in trouble is they believe that instead of on a micro level, that this force transduction happens on a whole body level, and that's where we don't have evidence. Donde los creyentes de la biotensegridad tienen algunos problemas es cuando quieren argumentar que usando carga en alguna zona distal o distante ocurren cambios también, y para eso no tenemos evidencia en realidad. But there have been some anatomical studies that are helping us close this gap and show us that there actually are 3 lines where there is strong evidence that segments of the body are connected by fascia. Pero de a poquitito se está cerrando esa brecha porque existe evidencia en la anatomía también de 3 grupos de cadenas en las que efectivamente sí existen transmisiones de fuerza importantes y hay una interconexión. They are called superficial back line, the back functional line, and the front functional line. Son denominadas la línea superficial de la espalda, la línea funcional de la espalda y la línea funcional frontal. And you can see from the pictures, in theory, because these lines exist, they should be able to transmit force from, for example, the posterior shoulder to the contralateral gluteal and hamstring. Y puedes ver, por ejemplo, incluso por las fotos, de lo que se trata de reflejar acá, es que inclusive a través del esfuerzo de un brazo, de un hombro, puedes transmitir fuerza al glúteo del lado contrario. Unfortunately, only a certain kind of cell, and this is a muscle cell, transmits force. Desafortunadamente, solo un tipo de célula transmite fuerza, y ese es un tipo de célula en los músculos. And so we have moderate evidence for force transfer, which is interesting because the fascia develops some muscle cell. Y tenemos entonces un poco de evidencia de que se puede transmitir fuerza, y eso es interesante porque la fascia incluso desarrolla células de músculos. And I think you'll see this clinically. You probably already know this, but the plantar fascia and the Achilles are closely related to each other. Y quizás esto lo has visto ya en la práctica clínica, pero de alguna forma la fascia plantar y el tendón de Aquiles están muy cerca uno del otro. Yeah, the hamstring and the sacrotuberous ligament closely related to each other. Los isquiotibiales y el ligamento sacrotuberoso también están muy cerca uno de otros. In your patients with low back pain, you might very often see dysfunction on the left side of the back, but on the right hip. Y también puede ser común que en tus pacientes que tienen dolor de espalda, por ejemplo, tengan un dolor de espalda que quizás está en el lado izquierdo, pero hay algún tipo de disfunción en la cadera derecha. So in the posterior part of the body, it seems like we have growing evidence that fascia may be important, not in global conduction of force, but between more than one segment.
Así que parece haber un poco más de evidencia ahora en estas cadenas posteriores respecto a que puede transmitir fuerza la fascia, pero no de forma global, sino que por lo menos entre algunos segmentos. In the front functional line from the pectoralis to the contralateral groin, no evidence. En la línea que existe entre los pectorales hasta la ingle del lado contraria, no hay evidencia. What do we know for the upper extremity? Well, we know that fascial lines exist, but there is no evidence of force transfer in the upper extremity. Sabemos que existen algunas especies de relaciones con la fascia en la extremidad superior, pero no hay evidencia de que se pueda transmitir la fuerza a través de ella, en este caso en la extremidad superior. So like most things, you can see it's not one extreme or the other. Fascia isn't total garbage, but it's also not the answer to fixing all of your patients. Así que bueno, podemos ver que como en las otras cosas que he comentado, no es de una o de otra manera. La fascia no necesariamente es una basura completa, pero también nos damos cuenta que no parece ser tampoco la solución del arreglo de todos los pacientes, por así decirlo. So what I would recommend is you consider the plantar fascia and the Achilles as a combined unit, and the hamstring and the gluteal as a combined unit. Entonces lo que les puedo sugerir en el fondo, en resumidas cuentas, es que consideren la fascia plantar y las pantorrillas como una unidad, y también en el caso de los isquiotibiales y los glúteos. And that the latissimus and its fascia may have some effect on low back pain. Y también pensando, por ejemplo, en el dorsal ancho y la fascia que está relacionada a la fascia tracolumbar, puede tener un impacto en la espalda baja, en el paciente con dolor de espalda baja. So back to the beginning, which is I am down this path of really trying to understand how to better prescribe exercise. And the two things that we've talked about tonight, blood flow restriction and looking at the myofascial system, are really a way to prescribe local and regional exercise more effectively. Así que bueno, de nuevo, de vuelta a este paradigma y esta diferencia en cómo estamos nosotros pensando en prescribir ejercicio, pareciera aquí que el BFR y este sistema miofacial pueden calzar de alguna manera en alguna parte de este diagrama para poder prescribir ejercicio de manera efectiva. And some other time when I haven't run 1 minute over my allotted time, we will talk about this entire exercise prescription model because I think it will change the way you practice. Y bueno, cuando tengamos más tiempo y en otra instancia probablemente también donde hablemos un poquitito más, les voy a hablar más de este diagrama aún para que piensen en cómo puede impactar su prescripción de ejercicio en la práctica clínica. Questions? First of all, thank you, Eric. My Very pleasure. amazing, and these topics are very interesting. So now we're going to see if the audience have some questions. We have one. Based on this theory that you presented with us of the biointensegrity, the fascia, etc. What do you think about the concept of trigger point? Where does the trigger point fix in this picture? Yeah, I don't think the trigger point is necessarily always fascial related. No creo que en realidad los trigger points estén relacionados realmente a la fascia. I think probably treating the trigger point and the fascia together is probably a good way to relieve someone's pain. Once again, though, it's not the answer to returning them to their life. Pienso que probablemente pensar en tratar en conjunto los tejidos blandos y quizás sí, la presencia de punto gatillo puede cambiar el síntoma del paciente, pero quizás no es lo suficiente para devolver a esa persona a su vida. Do we have time for one more? Do you have time, Eric, for one more question? I have time for more than that if you want. Excellent. Okay, next question is that how do we make a differential diagnostic from fascia-related pain from maybe stress in the nervous system or any other
tissue in the body? Oh, wow. What a great question. I think a lot of times when we're doing things like the slump test or nerve tension, nerve gliding, you may be actually working on fascia. Pienso que, bueno, es una buena pregunta porque en definitiva, la verdad es que todavía no lo sabemos, pero se refiere ahora a que cuando estás haciendo una prueba relacionada al sistema nervioso, por ejemplo, cuando estás haciendo el ULTT o cuando estás haciendo el TT Slump o algo así, la otra posibilidad de que exista una respuesta en el paciente es que sea el sistema facial, la piel y otras cosas, no solamente el sistema nervioso. So there is not a good way to diagnose fascia as the source of pain, but I would say that's the same with about everything now because pain is so complex. Así que no hay una forma en realidad de diferenciar que sea en realidad la fascia la responsable, pero la verdad es que quizás pensaría que probablemente esa es la respuesta para casi cualquier cosa, porque el dolor es muy complejo. But in the other hand, Eric, does it change how you would treat a person? Is it necessary It to do doesn't that? change how I treat a person, but I will say that, for example, with a greater appreciation that we have these back functional lines that are fascial related, some of the stretches that I give my patients to relieve pain in low back pain very much involve extending the hip while rotating the trunk, while reaching up overhead with the hands so that I am stretching the entire fascial system. And I would have said that 3 years ago, I wouldn't have done that. Dice que pensando, por ejemplo, en cómo ahora ha surgido esta evidencia de que existen cadenas importantes de transmisión en la espalda en particular, que quizás hace 3 años él no habría incorporado ejercicios que involucrasen estiramientos dinámicos o ejercicios que son de la extremidad superior, de rotar el tronco, de combinar la cadera con la espalda, con diferentes cosas. Y quizás eso es lo que él ha cambiado en base a la luz de la evidencia, pero yo le digo que, bueno, en realidad pensando en si es o no es la fascia, quizás tampoco va a cambiar tanto a la hora de tratar a una persona. And a topic for another day is I actually do prescribe some exercises understanding that intricate connection between hamstring and gluteal, between calf and plantar fascia. Y otro tema quizás para otra jornada podría ser pensar en cómo se puede prescribir o cuál es la conexión que él dice incluso a los pacientes cuando prescribe ejercicios que están orientados a la región glúteo-isquiotibiales o a la pantorrilla y la planta del pie. This is an on-site course where we practice exercise. Este tendría que ser un curso en terreno donde practicamos ejercicio y nos movemos. That would be amazing, but well, let's see if the pandemic allows. We could, Nick, at a later on a later call, figure out a way that the entire thing is somehow exercise prescription. Podríamos de alguna forma coordinarnos en alguna otra charla en la que la conversación completa sea relacionada a la prescripción de ejercicio. That would be very interesting, Eric. Yeah, if your audience wants it, and no lecture, just exercise prescription. Y dice que no sería una clase, si es que la audiencia lo desea así, podría ser solamente prescripción de ejercicio. So everybody with their cameras on and maybe doing some things. Mm-hmm. Todos con la cámara prendida y haciendo cosas. Así sería. We can crash the internet together. De alguna forma podemos vencer el internet entre todos. Francisco, one more? One more? Okay. The last question is that based on this new model of fascia, how do you think this will affect the jobs of physical therapists that are in high performance sports where they have like this other kind of concept of fascia? So if you're in high performance sports, I've worked with athletes, and they don't really care about the evidence, but they like cool new things. And so this really impresses them when you start talking about the connections of the body, and these are why we're doing these unique exercises. They love it. Una forma de pensar en esto es que, bueno, Eric trata y trabaja con muchos deportistas y a los deportistas en particular
tienen un pensamiento bastante peculiar respecto a las técnicas o cosas novedosas que van apareciendo, así que cuando les hablas de algo nuevo, de cómo el cuerpo está realmente interconectado y de por qué están haciendo el ejercicio que están haciendo, a ellos les encanta. Digamos que puede ser más fácil venderlo, por así decirlo. And there is the therapeutic alliance and placebo effect from them believing that what you're doing is the most unique thing they've ever done because they've never seen those exercises before. Y por supuesto que tienen que pensar en la potencia que tiene ahí la alianza terapéutica e incluso el efecto placebo, porque van a pensar que lo que estás ofreciéndole es lo más único y espectacular que han visto jamás. And if you're prescribing it, Eric, I can't imagine. I mean, if you're the therapist, it will enhance the effect a lot more. I showed them my CV first, and then I crack my knuckles so they think that I'm cool. Y yo le digo que bueno, si es más encima del terapeuta que prescribe esto, Eric, el paciente con lo que le diga, Eric probablemente ya va a poder potenciar mucho más el efecto contextual de la intervención. Me dice, bueno, más encima les muestra primero ahí alguna otra cosa, le hace sonar los nudillos y después le enseñan las intervenciones. The dog is visiting. We were hearing it. Está visitando su gran danés por ahí. No se vio mucho en la cámara, pero... Okay, then we're reaching to the end of this lecture. And first of all, we want to say thanks again. Estamos llegando al término de esta jornada, de esta clase, de estas dos clases con Eric. Va a quedar el registro para luego ser compartido probablemente en 1 o 2 meses más en YouTube. El privilegio es para quienes están aquí en vivo y en directo, y después esto se va a enviar y se comparte con los socios SOKIME en breve, pero para el resto del público va a ser después probablemente compartido también. Así que evidentemente ha sido un placer. Is there anything else you want to say, Francisco and Eric and the audience, maybe to add some comments over there? Pueden escribir algo, mostrarles, obviamente, sus muestras de cariño, de agradecimiento a Eric. Smile for the picture. All of your pictures. Sonrían para la foto porque Eric nos está sacando fotos. Are you going to share on Twitter? Yes, ready? 1, 2, 3. Va a compartirnos en Twitter, así que sonrían. No, I just want to say that basically, thank you so much, Professor Hegedus, and you can read the chat that there's a lot of appreciation for your work and your presentation. So thank you so much. Huge pleasure for all of us to be with you. Yeah, my honor to be with you. What a great audience, as always. We have this as a certificate of appreciation. Thank you. In the name of the Chilean Society of Musculoesquelética Physiotherapy, we recognize your work and your priceless contribution, Eric. So thanks for your time. Thanks for being here for us. And maybe we'll keep in touch to hear you again. It would be amazing. Let me show you where I'm going to put your on the wall with the degrees. But you need to stop sharing your screensaver or something, because we are seeing the virtual background over there. Okay, I'm going to send it to you afterwards. Okay. Nos va a mostrar dónde va a colocar ahí el award en su pared con los premios, pero no vemos su pared porque está el fondo virtual, entonces lo tienes que cambiar. By the time I figure this out, everyone will be asleep. So Cuando descubra cómo sacar el fondo van a estar todos durmiendo, pero tengan paciencia. Well, I can send it to you. You can put it in your wall and you can share with us a picture on Twitter if you want to, or send it to me and I can share with the audience as well. great. That sounds wonderful. Thank you. I'm also going to send you the recording later, and keep in touch, Eric. You're amazing. Once again, thank you. And maybe a final picture would be also nice. So I'm going to put on my special goggles for this moment. There you go. Vamos a pedirle a alguien que saque más de una foto por ahí, un pantallazo. Excellent. Then I'm going to tag you on Twitter as well. Take care. Have some rest and keep Take care. staying safe, Eric. Thank you. An honor as always. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you Bye. so much. Bien, eso ha sido hoy día el cierre junto a el grandísimo profesor Eric. Un tema un tanto controversial, quizás no lo esperábamos. De hecho, lo deslizó por ahí, no estaba presupuestado.
ofreció una larga lista de temas cuando planificamos esto y primero estaba pensado para hablar de BCR, pero mejor aún si puede compartir otras cosas, así que cuando me comparte la presentación y los artículos de interés, los voy a colocar ahí en el Instagram de SOKIME. Vamos a compartir evidentemente con los socios también los artículos que comparta ahí por privado. No todos han tenido la posibilidad de estar acá, pero como todavía estamos grabando, aprovechamos de agradecer a quienes están en su casa mirando esta grabación. Y bueno, ahora los voy a dejar nuevamente con Lorenzo, porque Lorenzo es el hombre del sorteo y le pone toda la parafernalia necesaria para ver si los que se quedaron hasta el final, hay ganadores o no, tienen que estar presentes para poder llevar el premio. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias por también la traducción. Gracias por las preguntas. Se pasaron, chicos, estuvo todo espectacular. Así que voy ahora a compartir pantalla para proceder con el sorteo, como ya es habitual. Necesito ser co-host, Nico, por favor. Sorry, compadre. Voy a dejar la grabación, de hecho, hasta acá primero también, para que no necesariamente esté grabado ahí el sorteo. Vamos a pausar esto. Agradecemos la